Hola amigos, ¿cómo les va? Gusto saludarlos, soy Brahim Nasser. Vamos a aprovechar una pausa en el laburo para hacer esta parte 2 del capítulo que estábamos viendo sobre resistencias. Les dejamos una tarea en el capítulo anterior. Aquí tengo los colores, vamos viendo. La resistencia 1 era café, blanco, rojo, dorado, ¿no? Entonces estamos hablando de café 1, blanco 9, rojo 2, 1K9, 1,9 kilos, dorado al 5%. La resistencia 2 era azul, verde, amarillo, rojo. Azul, 6. Verde, 5. Amarillo, 4, rojo 2. 65.400, ¿cierto? El rojo, los dos últimos son los dos ceros. Porque esa era una resistencia 1, 2, 3, 4, pero más la tolerancia 5. Entonces era de 65,4 kilos. La resistencia 3 era una 474, 47 y 40, 470 kilos, kilo ohms, todos son ohms, son resistencias. La resistencia 4 era una 38R3, 38,3 ohms. Y la última era una 15A. El código 15 se corresponde a 140, ¿cierto? Y el A es un factor multiplicador de por 1. Por lo tanto, 140 por 1, 140. Por lo tanto, la respuesta correcta era 140 ohms. Bien. Eso era respecto a la tarea que había. Queridos amigos, antes de comenzar con las últimas dos tipos de resistencia, les quiero comentar que estos elementos, si bien es cierto, en el capítulo anterior yo las colocaba para un lado o para el otro para poder leerlas bien en orden, el elemento en sí no tiene polaridad, son elementos bidireccionales y son elementos pasivos. No son activos. En electrónica los elementos se dividen en activos y pasivos. Los elementos pasivos son aquellos cuyas propiedades se manifiestan con o sin electricidad. Son elementos como fijos, si ustedes quieren. Distinto al caso de los elementos activos, cuyas propiedades eléctricas se manifiestan solo en presencia de algún potencial, de algún voltaje eléctrico, de alguna corriente. Como por ejemplo un transistor, un circuito integrado, todos aquellos son elementos activos. Resistencia, condensadores, diodos, en fin, son elementos pasivos. Ok, da lo mismo. La resistencia, que es lo que hoy día nos compete en esta clase, digamos, son elementos bidireccionales. Da exactamente lo mismo para el lado que la coloques. Eso ocurre con todas las resistencias. ¿Sí? Perfecto. Bien, en el capítulo anterior vimos varios tipos de resistencia. Sin embargo, hubo dos que se me quedaron fuera. Y que se ocupan bastante, fíjate. Que son estos elementos que tengo aquí sobre la mesa. Bien, estos elementos que tengo aquí sobre el escritorio. Una son las termoresistencias, que son estos elementos que están acá. Traen un valor fijo que es más o menos el valor que tiene temperatura ambiente, ¿cierto? Todos estos datos obviamente están especificados en los datasheets. Y la otra resistencia especial es esta que tengo acá, que es una LDR. Light Dependent Resistor, resistor dependiente de la luminosidad, de la luz. Si ustedes se fijan, trae como una espiral ahí, es como una celda de panel fotovoltaico. Lo que pasa es que este es muy chiquitito, normalmente son más grandes. Esta es pequeñita, de tamaño me refiero, no tengo idea de qué resistencia tiene. Bien, estas resistencias dependen de la luz. Por lo tanto, si hay más luz, tiene más o menos resistencia, y si hay menos luz, tiene menos o más resistencia, al revés. Las hay positivas y negativas, es decir, a mayor luz, mayor resistencia, o bien a mayor luz, menor resistencia. Lo mismo que esto que está acá. Estas unidades que tengo aquí en mi mano, que no sé si se irá a ver el valor en la cámara, veámoslo en el microscopio mejor.
Bien, ahí sí se ve mucho mejor. Si ustedes se fijan, esta es PTH, es un termistor, es una resistencia dependiente de la temperatura y su valor es de 4R7, por lo tanto debería ser de 4,7 ohms a temperatura ambiente. ¿Ok? Vamos a colocar la otra. Entonces tenemos dos unidades, ¿cierto? Una rojita y una verdecita. Aquí está la verde. Es una 680. Debería ser de 68 ohms a temperatura ambiente. Ahora, si es positiva o negativa, va a depender de cómo se comporta con la temperatura. Si la resistencia sube al aumentar la temperatura, entonces estaríamos hablando de un PTC. Y si es a la inversa, si la resistencia baja al aumentar la temperatura, sería un termistor NTC, negativo. ¿Ok? Bien. Entonces lo que vamos a hacer primero es ver si esos valores que están indicados ahí se corresponden con la temperatura ambiente, o sea, con el valor que tienen esos elementos a temperatura ambiente. Y para eso lo vamos a conectar a un multímetro, tan simple como aquello. Vamos a partir con la verde, que supuestamente, según la lectura que hicimos, sería 68 ohms, ¿no? 680, 68 ohms. ¿Por qué? Porque primer dígito, segundo dígito, factor multiplicador, igual que toda la resistencia. Veamos. Veamos si es verdad lo que estamos diciendo. Aquí tenemos un multímetro hasta 200 ohms. Y ahí está, justo. 68,1 ohms. Vamos a ir prendiendo la pistola de calor para poderla... Por mientras, le voy a colocar el dedo, a ver qué pasa, aplicando un poquito de temperatura. Está en 68,4, miren el multímetro, le coloco el dedo, la temperatura comienza a subir y la resistencia comienza a bajar, miren, 67, 66 ya va. Es decir, aumentando temperatura está bajando el valor resistivo, por lo tanto es una NTC, ¿ok? Negativo, de factor negativo. Mientras calienta la pistola, vamos a probar el otro, que este era, a ver si mal no recuerdo, era 4R algo, 4R7, vamos a ver si es verdad. Según lo que hemos aprendido en este cursito, sería de 4,7 ohms a temperatura ambiente, ¿no? Bien, vamos a colocar el multímetro, ahí, justo, 4,7 ohms, está correcto, y vamos a hacer la misma prueba inicial. Voy a colocar el dedo, vamos a ver qué pasa al aumentar la temperatura, parece que está bajando también. Exacto, está bajando a 4.6, 4.5. Eso es verdad. Por lo tanto, las dos son NTC. Vamos a aplicarle temperatura de verdad. Acá tengo una pistola de calor. Estamos en 4.6, 4.3, 2.8. Uy, se fue, pero inmediatamente hacia abajo. Fue mucha temperatura que le apliqué, parece. Ok, y vamos a ver la verde. Esta era de 68 ohms, parece. Exacto, ahí está en 68. Vamos a aplicar un poquito de calor entonces con la pistola. 68, 65, 63, 60, 55, 57. Uy, eso fue ya. Ahí empezó a caer su resistencia. Bien. Entonces lo hemos comprobado. Son resistencias. Vamos a apagar esto para que no emita ruido. Entonces hemos comprobado que estos termistores, ¿cierto?, son sensibles a la temperatura. Y como ya lo mencioné, hay con coeficiente positivo y con coeficiente negativo. Nos falta ver la LDR. Vamos a ver si dice algo la LDR. Vamos a verlo en el microscopio. Es lo que yo decía, que parecía una espiral. Es eso. Y por atrás veamos si dice algo. Pero parece que no dice nada. No tiene ninguna indicación, y por un lado nada, y por el otro lado tampoco. Ok, el elemento como sí no nos indica absolutamente nada, ni qué modelo es, ni cuál es su código, nada. Por lo tanto vamos a tratar de determinarlo. Vamos a colocar el multímetro, al igual como lo hicimos con los termistores, y vamos a ver qué resistencia tiene. 25 kilo, 23, 22, vamos ahí, vamos a abrirlo. Uy, 10 kilos, 9 kilos, 18, 19, 20 kilos más o menos, con esa cantidad de luz. La voy a tapar. Uy, se me fue para arriba, pero impresionante. Mira, se me fue a 370 kilos. Esos son 0,3 megohms, como lo pueden ver ahí en el multímetro.
Voy a retirar la tapita. Vamos a retirar la tapita. 1, 2, 3. Claro, ahí bajó muchísimo. 20 kilo ohms. ¿Y qué pasa si le colocamos mucho más luz? Vamos a acercar la lámpara. Miren, 4 kilos, 2 kilos. Miren cómo baja 1 kilo. Es más, si esto lo coloco de frente a la luz, podría bajar más. Eso yo diría que es lo máximo que llega. 2,4 kilos. 2,4 kilos máxima luz. Y sin luz se me van los megas. Que le está entrando luz por abajo. Vamos a sacar esto. Tapamos ahí. 0,1 mega. Ahí. 0,3. Llega casi al mega. Llega casi a 1 mega. No es otra cosa que una resistencia. Que su valor varía dependiendo de si hay luz o no. ¿Qué comprobamos en ella? Que a mayor luz bajaba la resistencia, ¿no? Al colocarle la tapa se iba a 1 mega y con mucha luz iba a unos kilos. También tiene un coeficiente negativo. A mayor luz, menor resistencia. Perfecto. Queridos amigos, y para ir terminando con el tema resistencia, hay algo que les quiero comentar. Y es que debemos tener presente que siempre, todos los cables, independiente cuál sea el cable, los hay mejores o los hay peores, siempre en esto hay una resistencia también. Uno para todos los cálculos que hace durante su vida electrónico, de pronto los considera como con resistencia cero, pero eso no es verdad. Muy bien. Si ustedes han visto los diversos capítulos que ya tiene este canal, habrán visto que de repente medimos en un extremo, no sé, 10 voltios, por decir algo, saliendo de una fuente, pero cuando el otro extremo lo colocamos en la carga, ya no son 10, ya son 9,8, 9,7 o algo así. Y eso es porque cuando comienza a circular la corriente en el cable, este cable sí o sí se comienza a calentar. Cada vez que la corriente eléctrica pasa a través de algún elemento, conductor o semiconductor, siempre se genera temperatura. Siempre se genera temperatura. Siempre se genera una pequeña caída de tensión debido a la resistencia que tiene. No existe la resistencia cero. Por muy baja que sea la resistencia, siempre hay. Cuanto más delgado es el cable, más resistencia tiene. Cuanto más grueso es el cable, menor resistencia tiene. Los cables los hay de varios materiales. El aluminio se está utilizando muchísimo hoy en día, pero principalmente por un tema de costo. Es mucho mejor conductor el que es 100% cobre. El cable 100% cobre tiene un costo superior, pero tiene mucha menor resistencia. Al tener menor resistencia, la corriente puede circular de mejor manera a través de él, generando menos temperatura y creando un potencial eléctrico entre las puntas menor también. Ok. Esta resistencia en los cables o en algunos elementos que vamos a ver más adelante, normalmente no se mide en ohms porque es demasiado pequeña, se mide en miliohms, miliohms. ¿Bien? Para medir estas resistencias tan pequeñas, normalmente no se utiliza un multímetro común y corriente, sino que se utiliza algún otro elemento que son capaces de medir esto. Medir conductancias en el fondo. Conductancia, qué tanto consume. Y podría ser un medidor de SR de una resistencia equivalente. Se podría medir. También se podría medir con un medidor de aislación por cuánto genera, pero de manera indirecta habría que hacerlo. O bien con algún multímetro, pero no como los que están acá, sino con algo de mejor calidad que trabaje a 4 hilos. Cuando las resistencias son muy pequeñas, normalmente hay que hacer unas medidas especiales que se denomina medición a 4 hilos. O qué cosa, lo mismo que utilizando un método Kelvin. Estas resistencias pequeñas, demasiado pequeñas, también se podrían medir con un puente LCR. ¿Ok? Que seguramente en este mismo capítulo
pero en esta misma lista de reproducción, pero en otro capítulo donde comencemos a ver experiencias, lo vamos a realizar. Por el momento lo que me interesa es que ustedes tengan el conocimiento y sepan que el cable ideal de resistencia cero no existe. Que cuanto más grueso el cable es mejor porque tiene menos resistencia. De eso se trata. Queridos amigos, espero que este capítulo haya sido de vuestro interés, que hayan aprendido algo y sigamos con más conocimiento en este canal de electrónica. Soy Brahim Nasser. Espero haberles aportado. Que estén bien. Chao, chao. Somos Nasser, el electrónica.